Esta frase la saqué de algo que dijeron en el Banco Mundial y dice: el capital social es el conjunto de normas y vínculos que permiten la acción social colectiva. No solo es la suma de instituciones que apuntalan una sociedad, sino que es el pegamento que las mantiene juntas. Entonces, con base en esto, se le da mucho énfasis a que el capital social es el conjunto de normas y valores que mantienen junta a una sociedad, que es lo que apunta a lograr una meta conjunta. ¿Por qué quisimos dar énfasis en esto en el entorno educativo? Porque muchas veces se le da mucho enfoque pues a la manera en que se da la clase, y sin quitarle pues importancia, y no se le da la importancia necesaria a ese vínculo que deben tener los docentes con los estudiantes. Los profesores son muy importantes, y lo digo desde mi punto de vista personal también, porque soy estudiante todavía, de lo importante que es un docente para que uno tome el curso profesional en su carrera. Si un profesor a mí me cae muy bien y me dio la motivación para yo irme, yo soy estudiante de ingeniería administrativa, en este caso digamos por finanzas, el profesor fue el que se involucró al 100% para que yo lo lograra. Entonces esa es la importancia que muchos docentes o muchos estudiantes de la educación no ven. Entonces, como un autor principal pues que tuvimos en cuenta en el artículo fue que el comportamiento de las personas como comunidad lo dice Coleman. Entonces él tiene en cuenta como todos esos factores que tiene que tener la sociedad para lograr una meta conjunta, y tiene en cuenta también el vínculo interpersonal en un contexto social u organizacional, que los dos se comunican con el caso de la Facultad de Minas. El autor más importante fue Putnam, que es el autor que más se vincula con el término de la confianza que nos puede llevar a generar cooperación, y la confianza y cooperación juntas son una retroalimentación positiva para lograr metas. Nos centramos también mucho en el bonding y en el binding, que es el que Putnam dice que bonding es un capital social de vinculación. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno logra una relación con alguien o en una sociedad que tiene intereses en común. Y el binding es el capital social de aproximación, que no hay tantos intereses en común, pero se tiene mucho respeto de un ente al otro, de una persona a la otra, lo que también conlleva a alcanzar las metas que uno se proponga. Entonces, ya enfocándonos ya con este contexto de qué es el capital social y la importancia que le quería dar pues a la confianza, les voy a decir globalmente cómo fue el proceso. Se realizaron unas encuestas, se realizaron 209 encuestas, se les hizo un análisis especialmente estadístico, se utilizó un software llamado R-Commander, que es un software de libre uso, y se generaron pues unos resultados donde se observa pues que la confianza promedio general es del 68.15%, y ya les voy a profundizar más en ese punto. Las encuestas, entonces el tamaño de muestras se utilizó con un muestreo estratificado. Se tuvieron en cuenta 4 estratos, solo se tuvieron en cuenta estudiantes que ya estuvieran pues envueltos de lleno, pues por decirlo así, con su carrera, entonces con un porcentaje de avance del 60% hasta el 99%, para tener un total de 209 encuestas. Se utilizó un nivel de confianza del 95% con un error de estimación del 0.05. Se utilizaron en estas encuestas preguntas de tipo de la escala Likert de 1 a 7. ¿Por qué de 1 a 7? Porque cuando es de 1 a 7 uno se pone a pensar como, sí estoy de acuerdo, pero ¿qué tan de acuerdo? Entonces no voy a poner 7 sino 6, entonces se puede generar una respuesta más honesta por parte de los encuestados. Además de este tipo de preguntas, también se utilizaron las preguntas comunes de sí y no. El análisis. Como teníamos preguntas de sí y no y preguntas también con la escala de Likert, entonces se les dio a estas últimas un porcentaje asignado a cada respuesta. Esto fue básicamente dividirlo por el número de respuestas posibles que tenía, que en este caso eran 7, para después hacer un promedio aritmético y mirar qué confianza se percibía de cada respuesta, de cada pregunta, y después de sacar un promedio general para ya llegar a la confianza total. Con respecto a los datos categóricos, se hicieron tablas de contingencia, que son las respuestas de sí y no, para mirar en los de ingeniería industrial o ingeniería administrativa qué tan importante era cada pregunta. En las preguntas se tuvo en cuenta el nivel académico del profesor, si tenía maestría, doctorado, especialización, qué tan importante era eso para los estudiantes, qué tan importante era la presentación personal, el uso de otros idiomas, el que hubiera tenido una vida laboral, que hubiera aplicado pues su carrera en el mundo laboral,
el tipo de metodología. Eso fue un énfasis que le dimos muy grande a la investigación porque es algo vital pues, para que los estudiantes podamos aprender en su totalidad. Y además de eso se le hizo una matriz de correlación a las preguntas pues, que tenían la escala, que tenían la posibilidad de utilizarse como datos cuantitativos para mirar qué tanto afectaba una cosa con la otra. Por ejemplo, qué tanto afecta que el profesor haga evaluaciones objetivas a que haya una asistencia voluntaria por parte de los estudiantes. Entonces, luego de todo este análisis, se obtuvieron los siguientes resultados para cada estrato. Como pueden observar en la tabla, se encuentra el porcentaje de la confianza promedio de los estudiantes para sus docentes en estas dos carreras. Se puede observar que del estrato 1 al estrato 4, siendo el estrato 4 la gente que ya está para graduarse, disminuye aproximadamente en un 2%, un 2% es significativo. Se llegó a la conclusión de que esa disminución se da porque la gente cuando ya se va a graduar es más consciente de lo que quiere hacer con su vida, es más consciente de para dónde se quiere ir, entonces es más crítico con lo que le están enseñando. Entonces normalmente tienden a confiar un poquito menos en lo que el profesor le está diciendo y a intentar ser un poquito más autónomos. Se observa que la confianza promedio general fue del 78.15%, un valor alto, un valor muy bueno pues para la Facultad de Minas. Igual tenemos docentes muy bien capacitados. Entonces, con respecto a los resultados de la matriz de correlación, se observaron datos muy interesantes, que es, por ejemplo, la asistencia voluntaria, en el caso pues, de que el docente no califique la asistencia, porque si la califica no le falta a nadie. La asistencia voluntaria es equivalente a evaluaciones objetivas y seguridad al exponer por parte del profesor. Evaluaciones objetivas se refiere a que el profesor evalúe lo que enseñó, o que si pone preguntas de análisis, uno pueda tomar lo que aprendió en la clase y que no sea como una respuesta que sea según su criterio, sino que sea algo, como dice ahí, objetivo. Y seguridad al exponer se relacionó mucho también con la experiencia laboral que hubiera tenido el profesor. Los estudiantes tienden a confiar más cuando el profesor ya tiene experiencia laboral. Cuando uno está en clase y el profesor le dice, no, tuve esta experiencia, trabajé en el metro, trabajé en Bancolombia, uno siente como uy, puedo llegar para allá si puedo adquirir ese conocimiento de esa persona que ya estuvo ahí. La experiencia laboral también podemos ver que genera mayor satisfacción y percepción de aprendizaje. Además de las encuestas, yo también intenté hablar mucho con muchos estudiantes, me relacioné con muchos de los que me respondieron la encuesta para verificar si la habían entendido, si habían captado lo que queríamos hacer, y todos me decían que la experiencia laboral era muy importante y que otros aspectos como la formación académica, la presentación personal, el respeto y la amabilidad eran vitales para que ellos dijeran es un muy buen profesor. Por ejemplo, citando a los últimos dos expositores, que se puede relacionar mucho con mi tema, se enfoca mucho en esa innovación que se busca que tengan los docentes, ese compromiso, ese ir más allá y no solo quedarse en voy a ir a hacer lo que pueda y a la mano de Dios voy a ir a dar la clase, sino poner esa innovación. Como a mí me dejó muy sorprendida lo de utilizar un grupo de WhatsApp, pues a mí no me ha tocado nunca, me parecería muy chévere, muy innovador, porque es quitar esa barrera entre un estudiante y un profesor, que es como uy no, donde le hable o lo salude o que uno pasa por los corredores y ni lo determina, pues entonces es muy chévere evolucionar a eso, en donde el estudiante pueda hablar sin quitar pues la barrera del respeto, obviamente, pero hablar de una forma más tranquila y confiada con su docente. Eso genera que uno los vea más como un modelo a seguir, que más como voy a ir a la clase pues porque me toca. Algo en lo que me quiero centrar bastante es en la metodología, importantísimo, porque lo he vivido y todos los que están aquí también lo han vivido. La mejor es la conferencia interactiva, de acuerdo con estas 209 personas, que es un porcentaje alto al menos de esas dos carreras. ¿A qué se refiere? A la interacción del estudiante y del docente con ayudas visuales, pero que no sea solo el docente el que hable las 2 horas o la hora y media o las 4 horas cuando son clases de guía, sino que haya una participación por parte de los dos bandos, que la clase se cree por las dos partes. Eso hace que uno se mantenga despierto, porque muchas veces cuando es el profesor ahí parado y hable, según investigaciones, el cerebro solo es capaz de estar concentrado 1 hora, y uno está ahí 2 horas, entonces 1 hora entera no aprendió nada.
Las que menos les gusta o nos gustan, me incluyo ahí porque estoy de acuerdo, las clases que solo son exposiciones por parte de los estudiantes. Muchas veces cuando uno los escoge a ustedes como profesores para las clases es por la admiración y porque uno voluntariamente los escogió, para que mi compañero vaya y me explique todo, sabiendo que el docente es el que ha vivido todo, ha vivido todas las experiencias. O sea, no está mal tener exposiciones, obviamente no, es maravilloso, pero que no sea el único enfoque de la materia. Y la conferencia tradicional, pues como ya les dije, que está ahí parado hablándome 2 horas y ya una mareada del sueño. Listo, entonces para finalizar, entonces este gráfico es como un ciclo, o sea, una preparación personal, me refiero es al docente, una preparación personal que de la institución, en este caso por ejemplo la Facultad de Minas, que capacite a los profesores para que sepan cómo ser docentes, cómo conectarse con los estudiantes, que son como el filtro más, o sea, los docentes en las universidades son un filtro importantísimo para guiar a los estudiantes hacia su vida profesional. Entonces, muchas veces no los capacitan para decir cómo enseñarles, ¿sí? O sea, se quedan en el lado de él ya es un profesional, él ya trabajó 10 años en el mundo laboral, ya suficiente, no es suficiente, porque tienen que tener ese paso más allá para conectarse con su clase. Entonces, después de esa preparación personal, tener una metodología apropiada con la que el profesor se sienta bien y los estudiantes pues también. Ahí cabería mucho pues lo del uso nuevo de las TICs, es algo que quita como esas barreras y deja que sea como un proceso más natural. La interacción de estudiante-docente, muy importante ahí el respeto y la amabilidad, pues es que eso es un docente, sí, o sea, no, que uno no sienta que va a ir a hablarle y le va a pegar el regaño de la vida. Todas estas 3 cosas juntas generan mayor motivación, es como les decía al principio, eso es vital para el camino que va a elegir el estudiante como profesional. Un profesor puede llegar a ser el modelo a seguir de uno y uno empezar a estudiar una especialización, una maestría, un doctorado, simplemente porque ese profesor me cayó muy bien. Para último, tener mejores profesionales. ¿Listo? Estas son las referencias del trabajo y espero que les haya gustado la investigación. Muchísimas gracias.